Como le informábamos ayer, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide al gobierno de México garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La resolución fue aprobada con 600 votos a favor. La Cámara destacó que nuestro país es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso para periodistas fuera de una zona de guerra. Recordemos, desde principios del año 2022, lo que va de este año, han sido asesinados y asesinadas 7 periodistas. Aquí las voces de los eurodiputados durante esta resolución, eso dijeron. Parlamento Europeo, sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. La respuesta no se ha hecho esperar y vino casi de inmediato, Cerca de las 11 de la noche del día de ayer, el gobierno de nuestro país reaccionó ante esta resolución tomada por el Parlamento Europeo. Fue mediante un comunicado en el que puede leerse textualmente: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Añade: sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. En otro párrafo más puede leerse lo siguiente: México es un país pacifista que ha optado por la no violencia. Somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. En el comunicado también se apunta: para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Por lo pronto, esta mañana, desde el estado de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador evidentemente le iban a preguntar sobre el asunto y de manera particular le preguntaron sobre la respuesta del gobierno de México al Parlamento Europeo, porque desde ayer que se dio a conocer la respuesta hubo muchas críticas, sobre todo por el tono que algunos califican como carente de diplomacia. El presidente reconoció que fue él, junto con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, y con otros compañeros, que redactaron dicha carta. Pero para tener más detalles de lo que dijo el presidente al respecto, establezco contacto con mi compañera Bianca Aguirre, enviada especial de La Octava. Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya te vemos, enseguida te escuchamos. Infórmanos, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Así es. Fue esta mañana, durante su conferencia de prensa aquí en Tapachula, Chiapas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues rechazó esta postura, lo que ya ahorita estaban pues justamente narrando del Parlamento Europeo, el cual pues fija esta posición contra la violencia generada por los asesinatos de los periodistas. Y bueno, pues el presidente dijo que no es un insulto llamarles borregos. También dijo que este texto fue redactado anoche durante el vuelo de la Ciudad de México con destino aquí a Tapachula, Chiapas. Lo redactó él junto con Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, y también junto con otros compañeros. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo.
Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. También refirió el presidente que en lo que va del año, pues lamentablemente han perdido la vida 5,000 mexicanos, de ellos solamente pues 5 han sido periodistas. También destacó que toda esta violencia que se ha generado en el país ha sido heredada justamente por el periodo neoliberal. Vamos a escucharlo. Lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados, y de esos 5,000, 5 periodistas, y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Y bueno, pues también comentarte que Jesús Ramírez Cuevas, quien es vocero de la presidencia, hoy por la mañana, pues lanzó un tuit y dijo que ante la resolución del Parlamento Europeo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó su postura porque no corresponde a la verdad. En México se protege a periodistas y defensores de derechos humanos. También atendemos las causas que originan violencia y una estrategia de seguridad que avanza